Le damos gracias a Dios primeramente por estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor y bajo el tema las dos eternidades. Sabemos que hay dos eternidades: el reino de Dios para entrar en él salvos y haciendo el bien por Jesucristo, el entrar al reino de los cielos junto gobernando Jesús en su trono, y está la condenación eterna, que es el infierno, porque es importante saber que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús es la verdad que debemos creer. Por su misericordia estamos aquí, porque hemos pasado por muchas, pero con ustedes nos alegramos por estar compartiendo con nosotros y escuchar la palabra del Señor. En Juan 3:16 al 18 voy a estar bajo el tema las dos eternidades. Pues dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, a la gente que vive en este planeta Tierra, que dio a su Hijo unigénito. Jesús se hizo hombre para habitar entre nosotros. Dios entre nosotros. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Él vino a salvar, no a condenar a las personas. Él vino a ser el Salvador por medio de él, que nos salvamos para tener vida eterna. Sino que él no vino al mundo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí la palabra condenación significa estado definitivo e irreversible del alma separada de Dios en sufrimiento perpetuo. Pero esto en el juicio final, cuando la gente tenga que darle cuenta a Dios por lo que haya hecho en el cuerpo en esta tierra, sea bueno o sea malo. Sufrimiento perpetuo como castigo tras el juicio final. En el juicio final todavía hay tiempo de salvación por haber rechazado voluntariamente a Dios, haber vivido en pecado sin arrepentimiento. Pues la condenación es una separación eterna de Dios, y sin Dios no podemos vivir bien. Tenemos que tratar de encontrar a Jesucristo para que nos dé la vida eterna y no caer en una condenación eterna por haberlo rechazado o alejarnos de él. Tenemos que tratar de vivir la vida haciendo el bien, porque hay dos eternidades, una para vida eterna o otra por los que continuaron haciendo el mal para condenación eterna. Y la única manera de salvación es Jesucristo, porque Jesús mismo dijo: la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Que tenemos que saber que tener una relación constante de fe con el Señor Jesucristo, lo podemos conocer a Dios poco a poco, un día a la vez, porque Dios es eterno. Tenemos que saber eso, que Dios es eterno y no podemos dejar de conocerle, porque cada día hay algo nuevo de conocer de Dios en nuestras vidas. En Hebreos 9, del 27 al 28, dice así: y así como está decretado, está establecido,
que los hombres mueran una vez y después del juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, para limpiarnos de nuestros pecados, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Es importante saber eso, que hay una sola vez que vamos a morir en esta vida, pero no se queda ahí en la muerte. Vamos a pasar a un juicio. Pero los que tienen a Cristo en su vida, Él los tiene como un abogado defensor, que va a proteger nuestra vida por haber creído en el derramamiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados y acercarnos a Dios. Y es importante saber que la condenación eterna es en el juicio final, cuando la gente haya rechazado a Jesús en su vida en esta tierra y no hayan creído en Él, tienen una separación de Dios. Si las personas te dicen, vive la vida porque es corta, tú le dices, prefiero hacer el bien con el Señor Jesucristo que vivir eternamente separado de Él y como consecuencia sufrir el infierno. Porque el infierno es eterno también, como la vida eterna. La vida eterna es eterna, pero el infierno es una muerte segunda, que es por haber rechazado a Jesús durante su vida en esta tierra. En Mateo 10:28 dice, no teman a quienes matan el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En otras palabras, el infierno es un fuego eterno, que es de sufrimiento. Eternamente tú sabes que es el sol y nos quema y nos quejamos de él. Imagínate estar en un fuego eternamente. Yo prefiero tener vida eterna y creer en Jesucristo para no ser condenado, porque Dios es amor y Él quiere que nos acerquemos a Él. Y Dios es el único en el juicio final donde van a estar reunidos todas las personas que murieron en esta faz de la tierra, y también los que queden vivos serán transformados en el cielo. En el juicio final, cuando Jesucristo venga y se siente en su trono de gloria, va a separar los unos de los otros, los que van a la vida eterna por haber hecho el bien y los que van a la condenación eterna porque continuaron haciendo el mal. Pues la vida eterna en el reino de Dios son los hijos de Dios, los justos, los que han creído en Jesucristo. La condenación eterna, separación de Dios por haber rechazado al Hijo de Dios unigénito del Padre. Pues Dios no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo. Pero hay gente que decide no acercarse a Dios y rechazarlo. Por eso en el juicio final es entonces que serán los vivos y los que van a la muerte eterna. Por eso teman más bien a Dios, quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en el juicio final, el único que puede declarar una persona perdonada e inocente es Dios. Él puede declarar inocente o culpable, limpio o sucio, salvo o condenado, vida eterna o condenación eterna. Nosotros no podemos prejuiciar en este mundo a las personas, porque nosotros no podemos tener el rol de Dios en esta vida. El único juez es nuestro Salvador Jesucristo, que aboga por nosotros. Y le damos las gracias por compartir en tu programa Jesús más de ti, menos de mí. Y saber que todo el que cree en Él tiene vida eterna.
Pero el que no cree, por el pecado de Adán que pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron y está muerto en sus delitos y pecados, pues hay condenación. Si no crees en el unigénito Hijo de Dios.